Salam alaikum a todos, bienvenidos a este ciclo de presentaciones de los talleres de la Madrasa Rabbani 2023. Alhamdulillah, estamos muy contentos de los profesores que tenemos, estamos muy contentos de los talleres que tenemos, esperamos que ustedes también los disfruten y se beneficien. Hoy queremos presentarles a un amigo de la casa, alguien que ya hemos hecho un taller el año pasado y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo, hemos tenido una gran apertura con este taller, es Jalil Bárcena. Les hago una pequeña presentación oficial Wikipedia, después les cuento algunas cositas personales que creo que son lindas de compartir. Él es el director del Instituto de Estudios Sufíes de Barcelona, lleva 25 años haciéndolo, mashallah, este año se cumplieron 25 años. Ya creo que ese solo dato es una proeza académica y espiritual dentro de Occidente, mashallah. Es biógrafo de Rumi, no solamente es biógrafo de Rumi, sino es una suerte de guardián de Maulana Rumi, con toda esta tendencia a hacerlo edulcorado, a quitarle el Islam, quitarle su tradición espiritual. Jalil, la verdad que mashallah, se ha dedicado desde hace años como un guardián de su obra y un biógrafo que ya pronto nos va a deleitar con la biografía que hizo de él y que le ha demorado muchos años y gran esfuerzo. Es traductor también y compilador del místico Halash, que hemos hecho unas primeras charlas con él en la Madrasa. También es Neisen, es calígrafo. Y además de todo este background, tiene un rasgo que a mí me encanta, no solamente es alguien muy profundo y muy riguroso en sus clases y en sus ponencias, sino también es alguien muy amoroso, tiene mucho adab y tiene tanta humildad que a veces parece que él es un propio alumno de lo que dice, como si él fuera revelando las clases más allá. La verdad que el año pasado di un taller de Rumi anual que hemos, como les contaba, hemos disfrutado muchísimo, y verlo dando clases para mí fue una experiencia única. Yo nunca había asistido a sus clases, había tenido charlas con él, pero la forma que él tiene de viajar por los temas es un descubrimiento maravilloso, digamos, porque tiene rigor y a su vez tiene el corazón abierto para lo que vaya sucediendo a lo largo de las clases. Así que Jalil, no te avergüenzo más con esta presentación elogiosa. Bienvenido, salam aleikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. He de decir que lo consigues, Abdul-Wakil. Consigues avergonzarme siempre. Bueno, Mashallah. Es siempre un placer tenerte, sabes lo que te quiero, lo que te admiro, todo lo que haces, que desde cada línea que publicas y posteas, tiene tu sello, tiene tu corazón, tu sabiduría y también tu rigor para hablar del din con fundamentos, ¿no? La verdad que es un caso muy excepcional y que si bien en el Islam no es de mucho adab elogiar, pero sí es adab presentar a las personas con su justa esfuerzo y dedicación. muy bien, Abdul-Wakil, hermano y amigo del alma, el cariño y el afecto es mutuo. Muchísimas gracias a la Madrasa Rabbani nuevamente por su amable invitación. Permíteme, Abdul-Wakil, en primer lugar, que te agradezca a ti, evidentemente, por tu elogiosa y exageradísima presentación, en fin, que se te va de la mano hacia mi persona. Abdul-Wakil como impulsor de la Madrasa Rabbani, como, en fin, persona que está haciendo un trabajo en lengua castellana muy importante. Para mí es un placer y un honor estar nuevamente después de la experiencia con el taller, seminario que hicimos sobre Maulana Rumi el año pasado. Quiero agradecer también, como no, a Sheikh Abdul Rauf, Sheikh Naqshbandi, que un poco, pues, en fin, anima, dirige, guía, etcétera, etcétera, todo este trabajo, da su beneplácito también al programa, etcétera, etcétera, y para mí es un placer y un honor también contar con su confianza. Gracias a las personas que hoy, un día, al menos aquí en la península, en Barcelona, desde donde les hablo, un día muy especial, día de San Jordi, día de libros, día de rosas, día de estar por la calle, en fin, mirando paradas con libros, con todas estas cosas, un día especial, un día lindo, muy lindo en la ciudad y un día también lindo, por lo tanto, para encontrarnos con
las personas en fin, que veo que se han conectado. Les pido disculpas porque esto tenía que haberse hecho una semana anterior, pero una pequeña indisposición nos impidió estar al 100% aquí con ustedes y por lo tanto hoy es el mejor día un día mejor para hacerlo. En fin, creo que estas son las palabras primeras de agradecimiento que quería. Alhamdulillah, Jalil. Lo que no hemos Gracias. hablado, no he presentado, es el taller, digamos. Tú vas a dar, inshallah, un taller sobre la dimensión mística del idioma árabe, que es lo que vamos a hablar ahora. Sí, Y me gustaría que tú, Jalil, lo presentes. Cuéntanos cuál es esta propuesta, por qué se te ocurrió un poco este abordaje del idioma árabe, con qué se van a encontrar y con qué no se van a encontrar ya. en este taller. Bueno, podríamos decir que vamos de Maulana Rumi al idioma árabe. Efectivamente, damos un salto un poquito grande porque el año pasado, el curso pasado, el taller que presentábamos o que proponíamos era muy concreto, sobre una personalidad muy concreta, más o menos conocida, y este año pareciera que damos el salto a un tema mucho más específico y más especializado, como es el abordaje del idioma árabe. Bien, yo en primer lugar querría que nadie se asustara, por el tema. Ya me da la impresión de que las personas ya de entrada no se han asustado porque tenemos ya un buen grupito de personas inscritas, a los cuales también les agradezco muchísimo la confianza, simplemente leyendo el programa, la confianza que han tenido a la hora de inscribirse. En primer lugar, diría que nadie se asuste con el tema. ¿Qué queremos hacer y qué no? Miren, las personas, por ejemplo, que deseen en los meses que estaremos enfrascados en nuestro taller seminario, es decir, por ejemplo, las personas que deseen comunicarse oralmente con el peluquero, peluquera, carnicero, carnicera de la esquina de su calle, que es de origen argelino, tunecino, sirio, etcétera, etcétera, y que quieran entablar una conversación con él, yo les recomiendo que vayan directamente a una academia de árabe, a la mejor que encuentren, porque aquí no vamos a hacer eso, evidentemente. Por lo tanto, ¿qué tipo de abordaje vamos a hacer de la lengua árabe? Miren, la tradición islámica en general y el tasawwuf, la dimensión interior, la dimensión mística que decimos, el corazón del Islam, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, el sufismo islámico, el tasawwuf, es una tradición librocéntrica. Es decir, tiene el texto coránico como fundamento de esa tradición. Por tanto, podríamos decir que en esta tradición el cielo irrumpe en la tierra, la divinidad irrumpe en la humanidad, Dios llama al hombre a través de un libro y por lo tanto a través de la palabra. Y lo hace a través de un idioma concreto y un registro concreto, que es la lengua árabe. Por tanto, simplemente eso ya, diríamos, marca una singularidad en esta tradición. ¿Qué vamos a hacer en este seminario, en este taller seminario, curso? Pues vamos a hacer un abordaje, una introducción, una aproximación, una profundización también, ¿por qué no decirlo?, en lo que esta lengua ha significado y significa para esta tradición en diferentes planos. Eso significa que una persona que no conoce la lengua árabe, que no ha estudiado, que no estudia la lengua árabe, puede beneficiarse evidentemente de este trabajo. Eso no va a ser ni mucho menos una barrera. Para las personas que sé que algunas de las personas presentes o bien son árabes o bien están en el estudio de la lengua árabe, les va a aportar algo que habitualmente en la enseñanza convencional de la lengua árabe, en las academias de árabe o en fin, en las facultades, etcétera, etcétera, es un tipo de enseñanza que habitualmente no se accede a él. La lengua árabe hemos de decir que no es una lengua común. No es una lengua común. Tiene justamente por este carácter de lengua de revelación, se ha abocado todo un legado hoy de espiritualidad, de reflexión, de arte, de filosofía del lenguaje, incluso hasta de comportamiento, de eso que llamamos adab, único.
Y eso es un poquito lo que vamos a tratar diríamos, de aportar y de compartir a lo largo de estas jornadas. Siempre me llamó la atención cuando empecé a aprender el idioma árabe, que algunas letras uno las saca prácticamente desde el pecho, ¿no? Como el ain, ka, y nosotros en la Sí. lengua castellana hablamos, como dijera, de la garganta para arriba. Como si uno tuviera que comprometer más órganos, ¿no? Si hubiera una cierta vibración que ya desde el vamos, desde la expresión idiomática, estuviera el corazón comprometido, ¿no? Hay algo de la vibración también del árabe que lo hace también distinto. ¿Sentís que hay algo de ese aspecto más sutil Sí. que lo hace un rasgo diferente? Sí, yo creo que sí, efectivamente. Yo creo que las 28 letras que componen el alifato, el conjunto, diríamos, de letras del alifato árabe, nos proporciona nos ofrece toda una experiencia a muchos niveles, ¿no? A muchos niveles. Y uno de ellos es el nivel fónico, podríamos decir, Ujú. ¿eh? El nivel fónico. En este sentido me gustaría decir, por ejemplo, se da mucha importancia en la lengua árabe eso que llamamos el maharish al-huruf, es decir, el lugar de emisión de las letras, el lugar desde el cual uno emite las letras. Bien, esto también ha servido de reflexión y nos puede ayudar muchísimo, ¿no? La primera letra del alifato árabe, en definitiva, no es alif, sino la letra ba. La letra ba. El texto coránico arranca con Bismillahirrahmanirrahim, este sonido ba. La letra ba es una explosión. Nos dicen nuestros grandes retóricos, nuestros gramáticos, la letra ba es la creación del mundo. Y se genera en nuestra cavidad vocal como un sonido que antes, diríamos, de irrumpir en el mundo, explota en uno mismo, ¿no? La Un Big letra Bang, ba. un Big Bang vocal. Sí, exacto, eso que quería referir. Bien, pues esto nos permite, a partir, por ejemplo, de la fonética árabe, hacer toda una reflexión. En definitiva, las 28 letras, en su escritura, en su fonética, etcétera, etcétera, componen o contienen una cosmovisión, una visión del mundo. Por ejemplo, decías también, sí, la letra Ain es una letra difícil, ¿no? Pero hay una particularidad muy grande en la letra Ha. La letra Ha es la letra más profunda, se pronuncia casi, diríamos, es la letra que más honda y más profunda, y que a nosotros no árabo hablantes nos cuesta un poquito. Bien, esta es la letra de la esencia divina, es el último sonido de la palabra Allah, lo vocalizamos Allahu, Allah, ese que queda es la letra más profunda. Podríamos decir que esa letra que representa a Zat, Zatullah, la esencia de Allah, justamente es la letra que está, digamos, más dentro, que arranca desde lo más profundo del ser humano. Evidentemente no lo vamos a desvelar hoy todo en nuestra charla, pero qué duda cabe que esto nos da muchísimas pistas a propósito de la reflexión que nuestros sabios hicieron sobre, diríamos, esa forma de enunciar las propias letras, ¿no? Decías, efectivamente, también el aprendizaje de esta nueva fonética en sí es una andadura espiritual, es el descubrimiento de nuevos resonadores también, es el descubrimiento de ¿cómo decir?, de nuevos espacios de resonación del ser humano. Y eso es muy interesante. Hablando de eso, Jalil, yo recuerdo una ponencia tuya, no recuerdo en cuál, hablabas del Islam como una tradición sónica, ¿no? Que parece lo sónico, Sí, ahora lo decíamos desde algo moderno, ¿no? Pero desde sí. una sonoridad, ¿no? ¿Cómo puedes ampliar un poco esto? Que siempre me pareció como una consideración fantástica Sí. y muy original. ¿Por qué el Islam es sónico? ¿Qué tiene que ver con Bueno, esto de la vibración? sí, antes dijimos que quizás no lo he matizado bien, ¿no? La tradición islámica y la tradición del tasawwuf en particular es una tradición librocéntrica. Ujú. De todas maneras, cuando hablamos de tradición librocéntrica, no debiéramos de pensar justamente en lo que hoy hay expuesto en la ciudad de Barcelona y en tantas ciudades de aquí de la península. No debiéramos de pensar solo en esto, Ujú. ¿eh? Justamente en un instante en el cual no existe la imprenta, ¿qué concepto de libro tiene todo un pueblo, diríamos, toda una comunidad
que no conoce la imprenta, que no conoce la impresión. Por lo tanto, para nosotros el libro es un objeto, pero el libro tiene otras connotaciones. El texto coránico, antes que libro impreso, es oralidad, es palabra dicha, es palabra dicha, por lo tanto, como decir, es sonoridad, es sonoridad. Y yo me atrevo a decir que los principales mitos fundantes de la tradición islámica, de la tradición sufí, remiten todos ellos al oído, como órgano fundamental. En definitiva, diríamos, por ejemplo, para resumir, ¿qué es ¿dónde está lo divino en una mezquita, por ejemplo, cuando uno entra? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos identificarlo? Pues podríamos decir que lo divino en una mezquita está justamente en el vacío, en el espacio vacío que genera para que la palabra resuene. Para que la palabra resuene. Por lo tanto, y eso también me atrevería a decir que el instrumento musical, el espacio arquitectónico, es decir, la mezquita, y el ser humano, y el propio ser humano, guardan una cierta relación. El instrumento musical, pienso en el ney, ¿saben? La flauta de caña. Su sentido organológico es estar vacío para que transite la columna de aire. La mezquita es un espacio vacío para que la palabra resuene, para que la palabra, diríamos, palabra con mayúsculas, reverbere. Y el ser humano, vaciado de sí mismo, a través del cual transita también la palabra divina, es una imagen muy bella también de eso, del valor de lo sónico relacionado con la necesidad de que haya un espacio vacío capaz de resonar, claro. capaz de vivir. Cuando uno está lleno, evidentemente, es imposible que, diríamos, que la palabra, por decirlo así, nos penetre, nos fecunde, que resuene en nosotros. A eso quizás vinculado con eso, con esa idea del sónico. Perdón, hay algo que dicen los sabios que es muy interesante, que es el profeta Muhammad, la paz con él, iletrado, ¿no? como carente de la lectura y la escritura, y una semejanza con el vientre de Mariam, alayhi salam, ¿no? Que era virgen, o sea, una virgindad, ¿no? que puede ser llenada desde otro lugar. ¿Esto también es algo que lo ves tú así? Sí, absolutamente. Evidentemente la virginidad de Mariam no es un problema ginecológico. Evidentemente no es un problema ginecológico, sino un problema, diríamos, sino una cuestión eminentemente simbólica. Es decir, en una tradición como la tradición islámica, la tradición del sufismo, en la cual lo divino se hace palabra y se hace libro, evidentemente el receptáculo ha de ser un receptáculo, diríamos, ¿cómo decir?, lo más iletrado posible, lo más virgen posible, en el sentido, diríamos, intelectual del término, podríamos decir. Alguien que no, ¿cómo decir?, hablando vulgarmente, no es el más listillo del pueblo, sino justamente aquel que, diríamos, que no está manchado por la cultura, etcétera, etcétera. Y una tradición en la cual, diríamos, lo divino se encarna, por decirlo así, el vehículo ha de ser un vehículo virginal, evidentemente. Y este paralelismo creo que es muy, muy, muy bello, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha subsistido el árabe clásico, Jalil, el árabe Fushat, el de la revelación, el árabe coránico hoy en día? Digamos, ¿cómo se ha preservado esa lengua que ya no es hablada popularmente en ningún país, aún de los países árabes islámicos? Bueno, la situación lingüística en los países propiamente árabes es una situación que a nosotros nos cuesta un poquito de entender, porque hay eso que llamamos la diglosia, ¿no? Es decir, una lengua hablada y una lengua, diríamos, hay, por decirlo así, diversos registros. Hay un registro árabe que es un registro cultural, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. El árabe, diríamos, litúrgico, es decir, el árabe que se utiliza para las prácticas, diríamos, de salat, de namaz, de rezo, etcétera, etcétera, que es común no solo en el ámbito árabe, sino en el ámbito islámico. Hay un registro, diríamos, culto, es ese registro de árabe fusha de fasaha, significa elocuente, limpio,
limpio de impurezas, por lo tanto muy bien hablado, que es el ámbito de la cultura, es el ámbito también de los medios de comunicación cuando hablan correctamente y todo el mundo lo entiende, sobre todo ahora a partir de los medios de comunicación. Y después hay otro estrato que es el árabe coloquial. Todo eso para nosotros nos cuesta entender esto un poquito. El registro que nosotros vamos a estudiar, evidentemente, es el registro coránico. Ese registro coránico es el registro que, diríamos, ha inspirado la gramática del árabe fusha, que, diríamos, por decirlo así, se estandariza a final del siglo XIX. Por lo tanto, es ese registro intocado, ¿no? Ese registro que bebe directamente de la gramática árabe. De todas maneras, me gustaría decir algo que es importante y también para que nadie se desespere. Vuelvo al inicio de la sesión respecto a, bueno, pero es que esto va a ser muy técnico así. Miren, permítanme citar un hadith, es decir, unas palabras del profeta, que creo que son muy importantes porque él ya sabe distinguir dos aspectos. Sabe distinguir la arabidad entendida en su sentido étnico, es decir, aquellas personas que han nacido en cuna árabe, de, diríamos, el registro árabe, podríamos decir, el registro espiritual árabe, que nada tiene que ver con la arabidad. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, man takallama bil lughat al arabiyya fahuwa arabi. Quien habla la lengua árabe es árabe. Esto lo explicaremos bien. Y dice, y no tiene que ver con padre o madre. Claro. Es decir, hay un concepto de la arabidad que es étnico. Evidentemente, las personas que han nacido y que tienen esa lengua, etcétera, etcétera. Pero después hay una aproximación al árabe, podríamos decir, desde el punto de vista un poco más espiritual. Todo aquel que pronuncie, que hable, ¿cómo decir? Yo me atrevo a decir en el nivel que sea, etcétera, etcétera, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, es árabe. Y esto es interesantísimo verlo, porque la lengua árabe no es, me van a perdonar mis amigos y amigas, que les tengo un gran estima, árabes, algunos de ellos presentes ahora mismo en la sala. La lengua árabe no es patrimonio exclusivo de la lengua árabe y esto es lo que le da a la lengua árabe también una particularidad muy grande. La lengua árabe forma parte y es patrimonio de la tradición. Desde Rabat, en el Océano Atlántico, desde Marruecos hasta Indonesia, diríamos en el mar de China, ¿no? Por lo tanto, esa distinción ya la hace el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Esa distinción entre el carácter étnico de la lengua y el carácter espiritual. Bien, pues nosotros vamos a abordar, digamos, ese carácter espiritual, todo lo que se ha generado en torno a eso, ¿no? Alhamdulillah. En el programa también te propones enseñar un poco lo que es el adab o la cortesía espiritual dentro del tasawuf, vinculada con esto que estamos charlando de la lengua árabe. ¿Cómo va a ser un poco esto, ¿no? La gente Sí, piensa el adab bueno, por un lado y el idioma por el otro. Cuéntanos un sí. poquito qué te Yo creo propones. que esto es, gracias por esta pregunta, Abdul-Wakil. Parecería que está preparado y todo, y no. Se dice, ¿no? Al Islam kulluhu adab, o al tasawwuf kulluhu adab. El Islam todo él es adab. El tasawwuf, el sufismo, todo él es adab. Es decir, todo él es cortesía espiritual. Es una palabra, ya sabemos, cuya traducción queda muy corta, adab. Adab, toda la tradición es adab. Toda la tradición es adab. Bien, si toda la tradición es adab y toda la tradición irrumpe en la historia a partir de una lengua concreta, que es la lengua árabe, hemos de ver el vínculo estrecho que existe entre el adab y la lengua árabe, que es fundamentalmente una lengua de adab. Aprender algunos mecanismos de la lengua árabe es aprender los fundamentos del adab. Y esto uno se da cuenta cuando se introduce un poquito
y ve que efectivamente hasta en los niveles más próximos, más personales, es una lengua que, ¿cómo iba a decir? Que nos obliga a la cortesía espiritual. Y que desde lenguas un poquito más frías, incluso me atrevería a decir que duras, lo que se nos ocurre decir es que cursi es la lengua árabe. Por Dios, que cursi es que... Y no es que sea cursi, es que es educada. Eso. Es que es educada. Por lo tanto, a veces diríamos, permítanme la expresión, en una sociedad un poquito maleducada y un poquito feota como la nuestra, cuando se nos muestra la belleza hay como un cierto rechazo, como un cierto rechazo de lo bello. Por tanto, la lengua árabe tiene una dimensión importante. ¿Cómo decir? No hay adab sufí, por lo tanto, sin el manejo de unos mínimos recursos y conocimiento de unos mínimos recursos de la lengua árabe. En tanto que lengua, vuelvo a decir que lengua de árabe. Esto, bueno, inshallah Rahman Rahim, vamos a tratar en el seminario de afinarlo muchísimo, porque me parece un punto importantísimo, un punto importantísimo. Uno de los puntos que hemos charlado antes mientras preparamos el taller y que tenías dudas de sumar o no, finalmente logramos que sí lo sumaras, es el tema de la ciencia de las letras, el ilm al-huruf. Que vos siempre me habías dicho, esto es algo muy complejo, mi interés siempre es darlo presencial, es decir, hay que tomar muchos recaudos. Cuando te mencioné eso, paraste todo y dijiste, esperen, esto exige otro tipo de tratamiento. Contanos un poquito por qué, ¿no? ¿Por qué esta complejidad? Un poquito qué significa la ciencia de las letras y cómo lo vas a resolver, inshallah, dentro de tu taller de la dimensión mística del idioma árabe. Sí, es cierto. Bueno, es cierto. Es cierto que cuando... Sí, es cierto. Quizás las personas que nos están viendo ahora y que nos verán después grabados deban de saberlo, de conocerlo. Sí, es cierto que en un primer momento la propuesta de Abdul Wakil mi querido Abdul Wakil, fue directamente hacer un abordaje de ciencia de las letras, ¿cierto? Y es cierto también que a mí me cogió un poquito de aprensión. Sí, es cierto, yo creo que necesita una cierta presencialidad, por un lado, pero también hay algo que no podemos obviar. Vivimos unos tiempos un poquito confusos. Vivimos unos tiempos un poquito confusos en que a veces nos cuesta distinguir, yo qué sé, aquí había una escritora muy famosa de telenovelas que se llamaba Corín Tellado. Pongo este nombre que quizás a algunos de ustedes no les dice nada, por no citar ningún autor contemporáneo para no herir ninguna susceptibilidad, ¿no? No voy a citar a Paulo Coelho, por ejemplo. Pero quiero decir, vivimos en un mundo tan confuso que a veces nos cuesta distinguir entre Corín Tellado y Maulana Rumi. ¿Cuál? Tal cual. Y es un tiempo de confusión en el cual los tiempos de máxima confusión a lo largo de la historia han sido tiempos en los cuales las personas han tenido una cierta tendencia a lo, iba a decir, a lo raro, a lo esotérico en el peor sentido de la palabra, a lo más, iba a decir, infernal en el sentido de inferior y bajo. Me daba un poco de reparo, ciertamente, lo he de confesar, de mostrar una disciplina que es una disciplina importantísima, que quizás sea la primera disciplina en el ámbito de las ciencias islámicas, que es la disciplina a partir del estudio del valor espiritual y el valor numérico de cada una de las letras. Pues sí, he de reconocer que me daba un poco de reparo. También he hecho algunas consultas y tal, y yo creo que el formato más adecuado es el que vamos a tener. Por tanto, vamos a tener una parte de Ilm al-Huruf, de Abjad, que decimos, de Jafar, de ciencia de las letras, pero sin dedicarlo expresamente a ello, que requeriría, diríamos, unos fundamentos diferentes, un adab diferente y tal vez me atrevería a decir
un formato diferente, no estoy muy seguro. De todas maneras, siendo una disciplina tan importante, una de las primeras reflexiones y meditaciones sobre la lengua árabe, sobre el idioma árabe, ya desde el inicio, digo, del arranque de la tradición, pues evidentemente vamos a tener una buena, ¿cómo decir? No vamos a tener una sobredosis, pero vamos a tener una buena dosis de Ilm al-Huruf. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, conoce los rudimentos mínimos de Ilm al-Huruf. Permítanme, cuando él dice de sí mismo, ¿no? Es un hadith, por lo tanto, Ana Ahmad bila mim. Yo soy Ahmad, sabemos que Ahmad es uno de los nombres del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Ahmad, dice, Ana Ahmad bila mim. Yo soy Ahmad sin M, sin mim, sin la letra mim. Por tanto, si él puede pronunciar eso es porque ya en su tiempo él sabe qué valor tiene la letra mim, la letra M, el sonido M. Cuando él dice Ana Ahmad bila mim, soy Ahmad sin M, lo que nos queda Ahmad sin M es Ahad, el uno único. La letra mim es la letra que, diríamos, la letra que encabeza la palabra maut, muerte, muerte, ¿no? La muerte mística, ¿no? La mors mística. Mutuka blanta mutu, nos dice el mismo profeta. Tienen ustedes que morir antes de morir. Algo ha de, como decía, algo ha de morir en el ser humano para abrirse a otra dimensión de la vida, ¿no? Por lo tanto, morir a algo en uno mismo significa, diríamos, abrirse al uno. Cuando el profeta, sallallahu alaihi wasallam, pronuncia esas palabras, es porque él, diríamos, el al-Huruf, el valor de las letras, el valor de esa M, que es la muerte. Por tanto, cuando muere algo en uno, en definitiva, morir a algo es hacerse capaz de más vida, hacerse capaz de recibir más vida, ¿no? Bien, por lo tanto, significa que eso está en el propio ambiente, ¿no? Claro. Por tanto, insisto, vamos a tener una aproximación también al valor simbólico y al valor numérico y a lo que eso ha representado. Vamos a dar algunos ejemplos que nos ayuden a entender un poquito más esta disciplina, este ilm, este conocimiento, ilm al-Huruf, esta ciencia de las letras, ¿no? Sí, yo Mashallah, muy tuve, lindo. pero la capacidad de seducción de Abdul Wakil, por lo tanto, permitió que eso se incorporara también en el programa sin hacer solo un programa dedicado a ello. No, me parecía muy, muy necesario y muy interesante que Sí, ya que estabas formado en eso, tú lo absolutamente. pudieras dar. No, me pensaba cuando hablabas de esto del morir antes de morir, los sheikhs, a veces hay sheikhs Naqshbandi que hablan de la semilla, ¿no? Que la semilla que tiene que enterrarse, si tiene que desaparecer como semilla para saber de qué planta es, ¿no? Claro. De qué está hecho. Me parecía muy linda la imagen, ¿no? Uno si le habla de muerte, lo toma un poco mal, ¿no? Es poco marketinero el término muerte en Occidente. Sí, Pero cuando le hablan de la transformación a semilla, ¿no? Que tiene que morir como semilla, un huevo, ¿no? Tiene que morir como huevo para nacer, ahí se abre otra puerta de entendimiento. Andela. sí, esto que dices es importantísimo. También en eso la lengua árabe, con este pequeño ejemplo que hemos puesto de la letra mim, sí que es cierto, vamos a abordar el valor de la letra mim, incluso su forma gráfica, en su valor numérico, 40, que es importantísimo. Pero es cierto esto que subrayabas, el problema que cómo nosotros tenemos que hacer esas esquivas para hablar de la muerte cuando en definitiva, diríamos, es parte constitutiva de la vida, efectivamente, ¿no? Solo cuando cae la hoja, cuando cae la flor, aparece el fruto. Por lo tanto, esa es la dinámica de la vida. Algo tiene que... bueno, nos cuesta decir morir, porque tenemos esa idea en nuestra cultura, diríamos, de apartar la muerte, pero evidentemente algo tiene que perecer en mí, algo tiene que morir en mí, algo tiene que morir para alumbrar algo nuevo, ¿no? Esto es evidente. Y esa es la dinámica también, en definitiva, de la dinámica, iba a decir, física y biológica de la respiración, ¿no? Que es un
que es un constante, diríamos, entregar, expirar, ¿no? Expiró el último aliento, ¿no? Expirar para poder inspirar, en definitiva, nuevo aliento, nueva vida. Esa es la dinámica. Esto nos lo enseña también, y esto va a aparecer también en el taller, ¿no? Eso que decimos, digamos, la dinámica de las polaridades en la creación, la dinámica de las polaridades. La naturaleza real de las cosas está hecha en polaridades, y en ese diálogo de polaridades. Y una de ellas es inspirar, expirar, y una de ellas es muerte y vida, muerte y vida, ¿no? Claro, los 99 nombres de Allah tienen esa polaridad también, ¿no? El primero, el último, el que da la vida, que da la muerte, el que enaltece, Exacto. que humilla, ¿no? Mashallah, Sí, tiene esa, sí, cierto. esa misma ecuación. Quería preguntarte, Jalil, tú has vivido y has estudiado en Damasco, has estado un tiempo allí estudiando con maestros, o sea, has estado en el corazón de las madrasas. Quería que me cuente un poquito eso, cuándo fue, qué te ha llevado de ahí, porque es decir, no has estudiado en Occidente y en Barcelona y has leído todo esto del libro, es decir, has estado en el lugar correcto, el momento indicado, más allá de eso, me parece muy valioso también de todo lo que te has formado y el esfuerzo que has hecho para hoy poder dar esto, ¿no? ¿Qué moraleja has tenido de tu paso por Damasco? ¿Cuánto tiempo has estado ahí? ¿Con quién has estudiado? Si nos puedes contar un poquitito de esa estadía ahí, sería muy enriquecedor, me parece. Sí, ya sabe nuestro querido Abdulwakil que sobre todo esto me cuesta un poco hablar, porque para mí lo más importante es el qué antes que el quién, ¿eh? El qué antes que el quién, ¿no? El quién para mí cuenta muy poco, o relativamente, ¿no? Lo importante es el qué más que subrayar, al intermediario, ¿no? Más que subrayar al quién. Pero ya que solo por ser vos quien sois, bondad infinita, le digo 2 o 3 cosas. Antes de haber, bueno, para mí Damasco, Damasco es una ciudad muy especial. Muy especial. Decía, había un antropólogo francés, que ahora no recuerdo el nombre, pero es igual. Él decía que todo el mundo tiene 2 lugares de nacimiento. Allá donde le ha nacido la vida, unos nacen en Buenos Aires, otros nacen en Palma de Mallorca, otros nacen en Getafe, otros nacen en Lobos, allá en Argentina, otros nacen donde sea. Dice, y ese es un lugar, y después Damasco. Damasco, decía, porque todo el mundo es hijo de Siria, de Asham, de la gran Siria. Todo el mundo es hijo de Siria por lo que históricamente, por lo que significa ese territorio, en los últimos años muy martirizado. El Damasco en concreto, por la cual Mevlana Rumi, esto lo vimos el año pasado, ¿no? Él decía, es la ciudad del amor, en la ciudad del amor. Bien, es una ciudad, yo creo, muy linda, muy importante, con una densidad histórica que yo me atrevo a decir que se palpa en las piedras y que se palpa en las personas. Es una ciudad también que por vicisitudes del siglo XX, que ahora no vienen al caso explicar, es una de las ciudades donde mejor se ha conservado el tesoro de la lengua árabe. Uno de los lugares donde mejor se ha conservado ese tesoro. Yo llegué a Damasco en el año 90 y... creo que, a ver, muy rápidamente... en el año 93 estaba estudiando en Líbano, en Beirut, y un fin de semana fui en autobús, toda una peripecia, ir en ese momento, porque Líbano acababa de salir de guerra, fui de la guerra civil muy larga, de las guerras de Líbano, otro territorio martirizado. Los grandes territorios que han significado muchísimo también para la humanidad en el siglo XX han sido martirizados, y no es casual tampoco, pero ese es otro tema. Entonces fui un fin de semana a Damasco y
volví fascinado y volví sabiendo que iba a regresarme a Damasco, pero para estar una estancia más grande. Quedé fascinado. He de decir que, y miren que yo me enamoré en Beirut, pero cuando llegué a Damasco tuve la sensación de que realmente estaba en una ciudad, perdonen la expresión, en una ciudad árabe. Ajá. Con todo lo que eso significaba. Bueno, perdonen que hable de esta manera, pero para mí fue tremendo, fue tremendo. Y volví después y pasé unas temporadas y durante unos años fue un ir y venir constante y unas temporadas largas allá. Hay una persona que para mí es muy importante, su nombre es Sheikh Barakat, una persona eh, que me ayudó muchísimo, que me inició en el sufismo mevleví, que me abrumó también. Recuerdo un momento cuando él me dijo, bueno, yo aprendí a hacer recitación coránica con él, retórica, el balaga, es decir, la pronunciación, etcétera, etcétera. Y un día recuerdo que me salta y me dice, usted lo que tiene que hacer es aprender a tocar el ney, porque el nail, ¿saben? La flauta sofía de caña, porque eso le permitiría, diríamos, conocer mejor los registros musicales, los maqams, para poder recitar. Bueno, pensaba, esto no se va a acabar nunca, pero ¿cómo yo ahora me voy a meter con este tema, etcétera, etcétera, etcétera? Y andando el tiempo y al poco tiempo, pues tuve, alhamdulillah, la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, todo fue un poquito así. Bueno, no lo sé. Damasco para mí, Damasco es una ciudad que a mí me ha marcado de arriba abajo. No sé, diría, acá, estaríamos todo el día, ahora unas cuantas horas hablando de esto. Miren, un día yo recuerdo que fui a una charla, que se había anunciado una charla, yo fui allá, etcétera, etcétera. Y allá llegó, perdonen por la expresión, es una expresión cariñosa, pero allá llegó un tipo muy sencillito, poca cosa físicamente, entró, claro, en ese momento, en el 93, 94, 95, 96, 97, todo eso, no había internet. Por lo tanto, yo no tenía ya mi móvil para poder consultar qué tipo es este que está aquí. Ese tipo era el Ustad al-Shaykh al-Marhum al-Shahid Said Ramadan al-Buti. Yo me enteré después que era Said Ramadan al-Buti, un gran sabio, martirizado también, por desgracia, hace unos años, justamente en Damasco también. Para mí es una de las personas que más me impresionó en mi estancia en Damasco. Cuando a mí me preguntan qué es adab, yo digo, adab es es ver a Said Ramadan al-Buti, es verlo, adab es él. Y seguramente él ni lo sabe. Para mí, Said Ramadan al-Buti es la humildad, es adab, es sencillez, y sobre todo es ese tipo de humildad que no sabe que es humilde, porque la humildad que sabe que es humilde es arrogancia. Claro. Y, ¿Y qué era lo ese que es más te impresionaba del Jalil? ¿Qué fue lo que más te impresionó? me impresionó muchísimamente su sencillez, su sencillez y bueno, ahora va a parecer un poco cursi que yo diga esto. Cuando lo escuché me puse a llorar, tremendo, tremendo, tremendo. Me hizo llorar, su forma de cómo hablaba y desde dónde hablaba. Me impresionó muchísimo. Entonces esa para mí fue una experiencia muy importante, de las muchísimas que podría mencionar de Damasco. Sheikh Barakat para mí fue importante porque me abrió a todo yo creo que sembró unas semillas que después, alhamdulillah, han ido poco a poco fructificando. Si yo tuviese más capacidades, seguramente que hubiesen dado más fruto, pero abrió unas posibilidades muy grandes. También, si hemos planteado este seminario, es porque a mí se me hizo ver allá la importancia de la lengua árabe. Y la lengua árabe, no como, insisto, no como cosa erudita, no para
y no para hablar con el carnicero de mi barrio de al lado, no, sino la dimensión de la lengua árabe, diríamos, esta dimensión mística que se apunta en el taller, ¿no? Bien, para mí Damasco fue todo eso. También conocer a Sheikh Ahmad Kuftaro. Sheikh Ahmad Kuftaro, que llegó a ser muftí de la República Árabe Siria. Fue una experiencia muy importante. También recuerdo a Sheikh Hamza Shakur, que durante un tiempo fue conocido en algunas ciudades de aquí de Europa porque acompañaba como solista y como cantante al grupo de música Ensemble Al-Kindi. Yo lo conocí en la mezquita de los Omeyas justamente y de él aprendí buena parte de Corán y de la recitación coránica que hemos podido aprender. La última vez lo vi curiosamente aquí en España, en Pamplona, en la ciudad de Pamplona. Fuimos a verle, a saludarlo con mi esposa. Fue muy lindo, él hablaba de su hijo. Fue la última vez que yo lo vi, él murió al cabo de poco tiempo. Y iba a decir, fue un prodigio que él muriese, porque era un gran amante de la ciudad de Damasco, un gran conocedor de la historia de Damasco, de la historia musical de Damasco sobre todo. Damasco es una ciudad muy musical. Y murió antes de la guerra civil y yo creo que de todo este conflicto que ha habido en Siria. Y yo creo que fue, entiéndaseme bien, fue un regalo que Allah subhanahu wa ta'ala le hizo a Sheikh Hamza Shakur, es decir, llevárselo con él antes de ver el sufrimiento que hubiese sido muy duro para alguien que amaba tanto a Sham, ¿no? la gran Siria y la ciudad de Damasco en concreto. Bueno, no lo sé, ahora me estoy poniendo un poco nostálgico, ¿eh? No era esta la idea. Pero Muy interesante. Nunca te había escuchado Damasco, hablar de tu estadía en Damasco y tu bueno, no lo intercambio hago, con no Sheikh, lo así que es hago. muy... Esto es solo mérito lo han de saber las personas presentes, esto solo es mérito de Abdul Wakil, porque habitualmente incluso prefiero pasar por tontorrón o por lo que fuese, o por tío que lee libros, antes también porque, miren, hemos de tener un gran respeto por nuestros sheikh, por nuestros shuyukh, por nuestros asated, por nuestros ustads, por nuestros maestros, porque miren, a veces nosotros somos muy así también en las ciudades europeas y en América, en Occidente podríamos decir, no, yo soy discípulo de tal, ostras, este tal es tremendo, pero yo puedo ser un burro. Entonces, entienden, esta relación maestro y discípulo a veces está muy viciada. No, si tu sheikh puede ser un perfecto iluminado y tú un tío oscuro, y a veces nos escudamos en la figura del sheikh, diríamos como si, por citar al sheikh, yo estuviese, diríamos, Claro. caballero. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Es como la Y gente que cita a Borges en los artículos para parecer más inteligente, como si fuera claro, contagioso, ¿no? Lo cito a Borges al inicio para que yo mi texto, o pongo algo en latín, ¿no? A ver sí, si sí, sí, paso como exacto. alguien. Tal cual, esto, sí, sí. Y creo que hemos de respetar muchísimo a, a nuestros sabios, ¿no? A los sabios de la tradición. Los hemos de respetar, los hemos de respetar. Miren, por ejemplo, una de las cosas más lindas, bueno, quizás se sale de esto, pero creo, de nuestro tema, pero creo que es lindo. Antes me preguntabas también por Said Ramadan al-Buti. Said Ramadan al-Buti, yo le escuché una expresión allá, que es una expresión clásica. De hecho, Mevlana Jalaluddin Rumi también utiliza, ¿no? Él decía, Ana Turab Aqdam Salihin. Yo soy, Ana Turab, yo soy como el polvo que pisan los pies de los Salihin, de los, bueno, de nuestros sabios, de nuestros hombres rectos, ¿no? Yo cuando escuché esa expresión, en la cual no había, digamos, esa falsa modestia, me pareció tremendo, ¿no? Me pareció tremendo. Como me pareció tremendo también verle sentado en el suelo, ¿no? Verle sentado en el suelo. Como me pareció tremendo también su forma de retirar la mano ante, diríamos, las personas que, con respeto es cierto, ¿no? Pero él decía, ellos me besan la mano porque no me conocen, pero yo que me conozco la tengo que retirar, porque me conozco.
no merezco. Tremendo, tremendo. Cuando uno conoce a estas personas, ¿no? A estos Maulana, estos Sheikh, y cuando ahora está todo el debate de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo nos va a ir conquistando terreno, y qué sé yo, dice, nunca la inteligencia artificial va a llegar a ese estadio, ¿no? Eso es realmente lo que indica la potencialidad del ser humano, ¿no? Sí, En otros niveles sí, sí, ¿no? Pero cuando uno ve sí, esto, sí, ¿no? Y es testigo de esa sí, sí, gente, digo, wow, la verdad que el ser humano tiene una proyección, como sabemos, nuestro camino más sí, allá de Los Ángeles, más allá, la verdad que uno sí, tiene la bendición a veces de haber sido testigo, de conocer a esa gente, es muy lindo siempre de abrirlo y de compartir sí. con la gente que no ha tenido esa vara acá de conocerlo. Son montañas que no tienen nada más que... Uno cuando ve una montaña altísima se hace pequeño el sol, no pasa nada, simplemente llega a la montaña y a uno le colocan en su sitio y uno es una pequeña colinita y si llega a eso, ¿no? No, lo de la inteligencia artificial, luego aquí es cierto, decías, yo estos días hablaba en una... Me preguntaban unas cosas y tal, mira, la inteligencia artificial justamente lo que no va a poder, lo que no va a poder generar es ADAP. ADAP. Podrá hacer cantidad de cosas, podrá imitarnos nuestra voz, yo qué sé, lo que sea. ADAP, ¿no? Y ADAP, esa cortesía espiritual que sabemos lo que es cuando realmente lo vemos de estos grandes, ¿no? Y de estas montañas, eso está fuera, está al margen de esas posibilidades. Alhamdulillah, alhamdulillah. Así que bueno, por último, Javi, te quería preguntar un poco qué querías compartir con los alumnos, qué mensaje querés dejarles de que se van a encontrar con este taller, así volvemos y cerramos esta charla y no te quitamos más tiempo a ti. Bueno, yo creo que, bueno, les animo evidentemente a que compartan con nosotros, evidentemente, ¿por qué no? ¿No? Este taller. Yo creo que la aproximación a la lengua árabe es en sí una aventura espiritual. Ujú, La aproximación, vamos a tratar de hacerlo. Yo me atrevo a decir que la lengua árabe bien aprendida, incluso también la lengua árabe que no vamos a hacer nosotros, la lengua árabe de estudio propiamente de la lengua árabe, cuando tiene todo este elemento que nosotros vamos a incorporar, ¿no? Que hemos puesto ese título que puede ser quizás un poco ambiguo, pero espero que se entienda, ¿no? La dimensión mística del idioma árabe. Yo creo que en sí todo eso constituye una andadura espiritual. Esa es una de las características, esa es una de las características de esta tradición, que la introducción en esa dimensión de la lengua en sí es una aventura espiritual, forma parte también de la andadura espiritual. También, bueno, yo no querría ser presuntuoso en esto, ¿no? Estamos en tiempos, ahora tú sacabas este tema de la inteligencia artificial, yo antes hablaba de una cierta confusión. Es cierto que, en fin, el instante en el que vive la humanidad es un instante un poquito delicado, podríamos decir, ¿no? Bueno, vivir en definitiva es vivir en tensión, ¿no? El texto coránico se nos dice, ¿no? Hemos quedado al ser humano en cábit, en hígado. Esto también va a salir en nuestro seminario, en nuestro taller, curso, seminario, ¿no? Se dice que el ser humano ha sido creado en cábit, en hígado, es decir, en tensión, ¿no? Es connatural esto a la vida, ¿no? Pero es cierto que vivimos un momento un poco especial. Yo creo que hablar de todas estas cosas, de esta dimensión mística de la lengua árabe también en cierta forma es, sin ser presuntuosos, es intentar preservar y valorar y subrayar algo que la dinámica de los tiempos puede no matar, evidentemente, pero sí eclipsar bastante. Yo ujú, pongo, por ejemplo, también un ejemplo idiomático, y es la letra Qaf. La letra Qaf. La letra Qaf es una letra fundamental. Su equivalencia numérica es 100. 100. Por lo tanto, diríamos, la letra Qaf
100, ¿no? Con lo que eso significa de valor numérico, en fin, ya aparecerá esto. La letra Qaf es un sonido enfático, no es la Kaf de kilo, no digo kilo, decimos kilo. Qaf, una letra que suena aquí. La letra Qaf se dice que es la letra propiamente de la tradición sufí. El tasawuf está en la letra Qaf. En definitiva, Qur'an empieza con la letra Qaf. Qalam comienza con la letra Qaf. Y sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala enseña al ser humano con el cálamo, con todo lo que eso significa. Y fíjense que hago este gesto de derecha a izquierda, porque la lengua árabe es la lengua del corazón, que también comienza con qalb, con Qaf. Qur'an, qalam, qalb. La letra Qaf es una letra difícil de pronunciar que hoy en buena parte de los propios países árabes en la lengua coloquial ha desaparecido. Ya no se dice qahwa, café, sino ahwi. Esa letra en el lenguaje coloquial se ha suprimido, por comodidad. Para mí es un signo de los tiempos que justamente la letra que encarna todos esos valores, que encarna, como se dice en la tradición, ¿no? El Sheikh Abadawi decía esto, ¿no? El tasawuf está en la letra Qaf, que justamente esa letra hoy sea una letra que se olvida, que se tiende a no pronunciar porque parece que cuesta un poquito decir ese sonido tan enfático y gutural. Para mí eso es un signo de los tiempos. Por tanto, también pretendemos con el seminario, sin ser presuntuosos, ¿cómo decir? Como preservar o valorar o subrayar todo eso que los signos de los tiempos tienden un poquito a barrer, claro. barrer o a arrinconar, ¿no? Esta idea que cuando digo así, digo que mi movimiento con la mano, cuando digo el cálamo, como si escribiéramos, es una dirección de derecha a izquierda, por lo tanto, hacia el corazón, ¿no? También hay una reflexión muy linda en esto que veremos en el taller, en la lengua árabe entendida como la lengua en dirección al corazón, que se escribe hacia el corazón, se escribe hacia el corazón. Hay una reflexión muy linda sobre esto que, inshallah, Rahman y Rahim, también trataremos en el seminario. Permíteme también, ahora me van saliendo cosas, al hilo también de tus preguntas, antes cuando hablabas de esto del adab, es muy bello ver también el valor de la lengua árabe como lengua en espejo. Cuando vos me decís, cuando nosotros le decimos a alguien, assalamu alaikum, ¿no? La paz esté contigo o con ustedes. Mi respuesta es una respuesta en espejo. Wa alaikum salam. Y con usted la paz. Esta idea, diríamos, de espejo, y el espejo como símbolo por antonomasia, ¿no? Al mirat, ¿no? El espejo como símbolo, en definitiva, la belleza del mundo es la belleza de Dios, y el mundo es el espejo en el que Él se refleja, ¿no? Esta idea de espejo también es una idea que hallamos en la misma lengua. Pondremos unos cuantos ejemplos para ver este valor simbólico del espejo, que a veces no subrayamos lo suficiente, pero que es muy lindo. Por tanto, eso y unas cuantas cosas más será lo que abordaremos en todos estos meses, porque en definitiva lo bello de la Madrasa Rabbani es que esto no va a ser un tallercito de fin de semana y listos, ¿no? Lo bello es que nos permite, diríamos, poder hacer un trabajo largo, quincenalmente, que será un trabajo también, ahora al final ya, para no cansar mucho a las personas que nos están siguiendo, vamos a tratar de hacer también que sea un trabajo, iba a decir, a mí no me gusta esa distinción entre teórico-práctico, pero vamos a tratar de que sea un trabajo en el cual, diríamos, no vengamos solo a oír a un tipo que desde una ventanilla en nuestro ordenador nos larga ahí un rollo tremendo cada 15 días, sino que vamos a tratar que haya algunos elementos que nosotros podamos
diríamos también trabajar un poquito. Y nada, yo diría que nada, esto a la lengua árabe, como decir, no se la puede amar si no se la conoce. Claro, claro, Y no claro, se la puede conocer si no se la ama. claro. Alhamdulillah, muy lindo te lo que dices. Así como pensaba, ¿no? El inglés es como abre las puertas del mundo, ¿no? La mayoría de los textos, del contenido de internet está en inglés. El árabe abre las puertas del cielo, ¿no? Abre otro tipo de puertas, ¿no? Tal vez no lo puedes poner en LinkedIn o puedes conseguir trabajo sabiendo árabe fusca, pero te llueve ese conocimiento y se te desbloquea todas esas instancias que estás contando y que inshallah vas a introducir en tu taller, y que la inteligencia artificial espero nunca llegue, llegue a abrir. Esperemos que no. Sí, yo creo que abres fundamentalmente la lengua árabe. Es Miftahul Qulub, es la llave que abre los corazones. No, yo no. Que abre los corazones. Eso es lo que vamos a tratar eso es lo que vamos a tratar de ver un poquito, y también, ¿por qué no decirlo? De que se abran un poquito nuestros corazones también a partir de los contenidos que vamos a abordar en la madrasa, ¿no? En definitiva, esos son los objetivos también de las madrasas desde su inicio hasta hoy, ¿no? Tenemos la suerte de tener una madrasa en lengua castellana, en lengua española, desde Argentina, online, bueno, y en fin, es una iniciativa bueno, en fin, para mí es un honor poder participar, y como iniciativa es lindísima. Y las madrasas han sido lugares de lugares de conocimiento, de amor y conocimiento, conocimiento y amor, para abrir los corazones. Por lo tanto, esperemos que inshallah también nuestra madrasa pueda ser eso también. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gracias, Jalil, gracias por todo, gracias a todos los que nos miraron y los que lo están viendo grabado. Nos Sí, vemos prontito entonces en mayo, Jalil, para el inicio de tu taller. sí, La verdad que va a ser un viaje hermoso, el de Rumi fue fabuloso. La verdad que toda la gente quedó, me han llegado un montón de mensajes, me llegaban, los veía, la participación del grupo, todo lo que provocaba, y realmente había un ablandamiento de los corazones, aún hablando de Maulana Rumi, no dudo que sí. también va a suceder acá. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias, Jalil, es un honor tenerte, y no te estoy dorando la píldora, como decimos en Argentina, solamente de gusto. Realmente es un honor de corazón que estés dando el taller con nosotros, y gracias a todos los que lo conocen a Jalil, los que no, no se lo pierdan porque es invaluable lo que él transmite y de la forma que lo transmite y el adab que lo transmite, y realmente es una llave maestra a los corazones de los alumnos. Así que gracias, Jalil, gracias a todos, salam aleikum para todos y esperamos verlos en las aulas. Muy bien, Abdul Wakil, hermano, amigo de corazón, del alma, muchas gracias por esta oportunidad, gracias a la Madrasa Rabbani, mis saludos también y mis respetos a Sheikh Abdul Rauf, a todo el equipo, a toda la Madrasa, a Naima también, que va a hacer un buen trabajo de coordinación, a todas las personas presentes hoy por su paciencia en fin, por su paciencia e interés, a las personas ya inscritas también mi agradecimiento de todo corazón. Y efectivamente, nada, en unas semanas, el 14 de mayo, que justamente coincidirá con el 25 aniversario, efectivamente, del Instituto de Estudios Sociales de Mashallah, Barcelona, justo. de mayo del 98, nosotros vamos a arrancar. Es una linda coincidencia también. Muy bien, les envío un abrazo muy fuerte, Abdul Wakil, hacia la ciudad de Lobos, ahí en Argentina, y a todos ustedes, las personas que nos están viendo. Nos veremos nada, en breve, inshallah rahman rahim. Gracias, Jalí, salam aleikum a todos. Gracias por estar. Muy Nos bien, vemos alaikum prontito. salam. Muy bien, un abrazo muy fuerte a todos. Abrazo fuerte, abrazo a todos. Muy bien, gracias por todo.